Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Economía de la Empresa. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen de acceso a ciclos formativos de grado superior para el curso 2022-2023. Vamos a ello. El examen lo tenéis alojado en la página de la Academia. Para acceder a él tendréis que ir a la sección de recursos. Bajaríamos luego hasta los exámenes resueltos. Y finalmente bajaríamos hasta la sección de exámenes resueltos de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Madrid. Iríamos a la de mayo 2023 y aquí lo tendríamos. Vamos con la primera pregunta. Nos dicen: Felipe Durán y Antonio Valera van a crear una empresa para la fabricación de calzado adaptado. Nos gustaría que fuera una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Imagina que eres su asesor jurídico y te consultan las siguientes cuestiones que debes responder. La primera sería dos diferencias entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Entre las muchas diferencias que podemos encontrar, nos tendríamos sobre todo en cuestiones como cuál es el montante de capital en la sociedad anónima, siendo de 60.000 euros, mientras que la de SRL de 1 euro. Y por otra parte, en lo que se refiere a la disponibilidad de ese capital social. Para el caso de las sociedades anónimas, se exige que haya un mínimo de un 25% desembolsado cuando se constituye una sociedad, mientras que en la limitada se exige el 100%. Por otra parte nos dice: ¿qué ventaja con respecto a las deudas de la empresa tienen estas sociedades, sociedad anónima y sociedad responsable limitada, para sus socios con respecto a una sociedad colectiva? La diferencia fundamental es que tanto la SA como la SRL tienen responsabilidad limitada con respecto de las deudas, lo que quiere decir que los socios solamente responderán ante esas deudas con el capital aportado a la empresa. Mientras que la sociedad colectiva, la cosa es diferente, puesto que, aparte de con el patrimonio empresarial, también se responde con el patrimonio personal. Esto lo que quiere decir es que en caso de que se saldase la empresa y se liquidara y quedaran deudas pendientes, se debería saldar con el patrimonio personal. Luego nos dice: la empresa irá creciendo, añadiendo nuevos productos y nuevos mercados a los existentes. ¿Qué tipo de estrategia de mercado se va a desarrollar en este caso? Dado que se está hablando de desarrollo de nuevos productos, desarrollo de productos a nuevos mercados, es una estrategia de penetración de mercados. Por otra parte nos dice: cierta una variable o factor del entorno general que puede afectar a la empresa. Una de esas variables que podemos considerar serían los factores socioculturales, es decir, las modas, tradiciones, costumbres, etc. La siguiente cuestión nos dice: contesta las siguientes preguntas como si ocuparas el puesto de director general o de gerente de una empresa que se encuentra en la siguiente situación. A. ¿Existe una alta rotación del personal cuando llevan un año trabajando, prestando servicios en la empresa? Los trabajadores contratados se marchan a otra empresa. Indica dos medidas que podrías utilizar para motivar a los empleados utilizando la teoría de motivación de Maslow. Centrándonos en la teoría de Maslow, aquí lo que podemos centrar serían cuestiones como las condiciones laborales, en el sentido de los salarios, es decir, tener un mayor salario base y mayor salario de las horas extras, o incentivos económicos directos. O también se podría hacer algún tipo de cuestión relacionada con las jornadas de trabajo, es decir, que se reduzcan las jornadas aunque se mantenga el salario, que se flexibilicen los horarios, que se evite el presentismo o que se permita el teletrabajo. En cuanto a la pregunta B, nos dice: explica brevemente en qué consistirá la función de planificación que deberás realizar como directivo. Cuando hablamos de planificación se está hablando del área de la empresa que se encarga de anticipar qué objetivos serán necesarios llevar a cabo para lograrlos en el futuro. Cuando se plantean los objetivos, se siguen dos criterios que serían, por una parte, el del horizonte temporal, es decir, si el objetivo que tengo lo quiero lograr a corto, medio y largo plazo, y por otra, la amplitud del enfoque. El plan que tengo en mente es un plan estratégico, es decir, un plan amplio, o un plan operativo, un plan más pequeño. A la hora de hacer la planificación se van a seguir siempre estos mismos 5 pasos. Primero se hace el diagnóstico de la situación inicial, es decir, conocer cuál es la situación de partida de la empresa. En base a eso, se hará una decisión de los objetivos de futuro, es decir, sabiendo cómo está la empresa, se pueden plantear las diversas metas futuras. Sobre esto se hará el planteamiento de las alternativas, es decir, ver de qué forma o formas se pueden lograr los objetivos que se tienen en mente. Y sobre eso se establece una serie de diversas planificaciones, diversos planes, con los cuales además se va a establecer un orden de prioridades o de preferencia. En cuarto lugar, se escogerá el plan que se considere más adecuado y se definirán los plazos. En base a estos se establecerán los objetivos operativos, es decir, objetivos que queramos lograr a medio plazo, una serie de políticas
centradas en cuál es el criterio que se va a utilizar para saber cuándo se logra el objetivo, qué procedimientos se van a utilizar, es decir, definir qué fases se van a seguir hasta lograr el objetivo, e importante, se debe establecer siempre en orden cronológico directo, qué reglas se van a utilizar, es decir, qué criterios para saber cómo actuar en función de si se trata de códigos de vestimenta, códigos de conducta, etc. Y finalmente habrá los presupuestos que se utilizarán para tener una noción numérica acerca de si se ha logrado el objetivo o no. Además, se establecerán los presupuestos que se utilizarán para saber si la empresa está logrando sus metas y, en caso de no ser así, ser capaz de tomar medidas para corregir las desviaciones con respecto de los objetivos. El siguiente apartado nos dice: se va a decidir cambiar la localización de la empresa. Enumera 2 factores a tener en cuenta en esta decisión. Por una parte, se debería tener en cuenta si existen factores en el país de destino que pudieran afectar. Aquí se trataría con cuestiones como cómo es la estabilidad política, si hay una buena situación a nivel de diferencia de tasas de cambio, si las políticas gubernamentales son favorables para que se entren las empresas, etc. Y por otra, la relación de costes que se tengan en comparación con el país de origen, con la finalidad de tratar de reducirlos. Aquí sería básicamente sopesar si el coste en el país en el que se pretendería asentar la empresa será mayor o será menor. Luego dice por otra parte: enumera 2 ventajas competitivas de las pequeñas y medianas empresas, pymes. Una de las ventajas que tienen las pymes sería la adaptabilidad que tienen al mercado, puesto que o se adaptan a ese mercado, se adaptan a los cambios en el mercado o desaparecen del mismo. Y por otra, el trato que es personalizado al cliente. Siempre se va a dar un trato que sea lo más cercano y personal con el cliente a fin de que éste se sienta valorado y apreciado. Yendo al siguiente ejercicio tendríamos: la empresa Patin SL fabrica y vende patinetes eléctricos. Su producción anual ha sido de 21.250 unidades. La empresa cuenta con una plantilla de 25 trabajadores con jornada laboral de 1.700 horas al año por cada trabajador. Y se nos pide que se conteste a las siguientes preguntas. En primer lugar, se nos pide que se calcule la productividad del factor trabajo. Para ello, lo que se necesita son 2 cosas: cuántas unidades se han producido en el numerador y dividido el total de horas trabajadas, es decir, la producción dividido del número de trabajadores multiplicados estos por el número de horas, dándonos una relación de 0,5 unidades por hora. Lo que quiere decir esto es que por cada unidad trabajada se producen 0,5 unidades. El apartado B nos dice: indica 2 medidas que se podrían tomar para aumentar la productividad. Para que se aumente la productividad se podrá fundamentalmente o tratar de aumentar la producción, o bien que se reduzca el número de horas anuales por trabajador. Partiendo del concepto de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, define brevemente el concepto de investigación. La investigación se trataría de la obtención de nuevos conocimientos. Esto siempre va a comenzar con lo que se llamaría la investigación básica, que sería la obtención de nuevos conocimientos. Simplemente se centra en ese aspecto. Y luego se pasaría a la investigación aplicada, que se vería en ver qué se puede utilizar estos conocimientos, qué uso podemos obtener a partir de la información nueva que ya tenemos. El siguiente ejercicio nos dice: te proponen invertir en una empresa de compraventa de frigoríficos. Contesta las siguientes preguntas. Enumera 2 métodos de valoración de inversiones que indica qué resultado deberías obtener para que fuese conveniente realizar la inversión. A la hora de hacer la valoración de esta inversión se puede utilizar, por ejemplo, el método del payback por una parte y por otra el del valor actual neto o VAL. El payback lo que muestra es en cuánto tiempo se tardaría en recuperar la inversión, y para que fuera realizada dicha inversión se debería recuperar siempre antes de que finalice la vida útil de la misma. Es decir, que si la inversión, por ejemplo, fuera de 5 años, se debería recuperar antes de 5 años. En cuanto al valor actual neto, lo que hace es comparar el valor en el presente de los ingresos futuros, de los flujos netos de caja en el futuro, con respecto al desembolso inicial. En suma, lo que se buscará es que los valores presentes de los ingresos futuros, de los flujos de caja futuros, sean superiores al valor del desembolso inicial. Siempre que se cumpla esto, la inversión será realizable. Es decir, que siempre que el VAL sea positivo, la inversión será realizable. Por otra parte nos dice: calcula el número de frigoríficos que tendría que vender este año para empezar a obtener beneficios, sabiendo que tiene unos costes fijos de 100.000 euros anuales y el precio de venta unitario es de 800 euros y el coste de cada frigorífico es de 400. Lo que nos piden es que se calcule el punto muerto, es decir, el coste fijo dividido de la diferencia entre el precio menos el coste obrero unitario. Esto nos da a razón de 250 frigoríficos, con lo cual, para que se empiecen a obtener beneficios, deberán venderse 250 frigoríficos.
El apartado C nos dice: calcula la cifra de beneficio bruto o de pérdidas que tendría si la empresa vende 30.000 frigoríficos al año. Para calcular esto, lo que nos piden es que se calcule esencialmente el resultado. Una primera cosa que vamos a tener en cuenta para anticipar si va a haber beneficios o no es que se compare esta cifra con el punto muerto. Siempre que esté por encima del punto muerto va a haber beneficios. En este caso va a haber beneficios muy por encima del punto muerto. Haciendo el cálculo, pues básicamente sería sacar la diferencia entre precio menos coste valor unitario, multiplicar a esto por la cantidad que nos indicaron, en este caso las 30.000 unidades, y restarle los costes fijos. Nos daría entonces 11.900.000 euros. Esto lo que quiere decir es que en caso de que vendiera 30.000 unidades, conseguiría un beneficio bruto de 11.900.000 euros. La siguiente cuestión nos dice: con un grupo de amigos vas a crear una empresa de fabricación textil. Tenéis que presentar un proyecto para obtener financiación al banco. Contesta las siguientes preguntas. Enumera 2 estrategias que puede seguir la empresa para fijar el precio de venta del producto. Cuando se quiere fijar el precio, se puede utilizar, por ejemplo, una estrategia de precios de penetración, es decir, que el precio de entrada del producto fuera bajo y se mantuviera así. O bien utilizar los precios de descremación, que es que el precio de entrada fuera inicialmente elevado y posteriormente se bajara en el tiempo. Por otra parte, nos dice que se enumeren 2 factores o variables del entorno específico que pueden afectar a la empresa que proyectáis. Un factor se podría considerar son los proveedores, cómo de lejos están, cuál es su número, cuál es el coste que suponen, etc. Y por otro, los clientes, qué características tiene el cliente en el sentido de si es un consumidor frecuente o un consumidor puntual, si hace compras por volumen elevado o no, etc. El siguiente apartado nos dice: ¿qué forma jurídica os interesaría elegir si contáis con un capital de 4.000 euros y no queréis responder con vuestros bienes personales ante las deudas de la sociedad? Aquí lo más adecuado sería recurrir o bien a una sociedad limitada o a través de una sociedad laboral limitada, puesto que en ambos casos tiene la característica de que el capital mínimo que se pide es de 1 euro, se superaría con creces y sobre todo la responsabilidad es limitada ante las deudas. El siguiente apartado nos dice: dentro de qué función de la empresa se realiza la búsqueda y valoración de financiación o de recursos financieros para la puesta en marcha de la empresa. Esto estaría relacionado con la función financiera de la empresa, que es el área que está encargada de por una parte, obtención de fuentes de financiación, es decir, de la obtención de dinero, y por otra, de la valoración de las inversiones que se realizarán en dicha empresa. Y finalmente tendríamos: en relación con las cuentas anuales, la empresa comercial Qualité S.A. presenta la siguiente información contable a 31 de enero de 2022. Expresada en euros, tenemos consumo de mercaderías o compra de mercaderías a 800, suministros de agua y luz 160, gastos financieros 320, gastos de mano de obra 400, ingresos por ventas 2.500. El activo total de la empresa es de 5.000 euros, el activo no corriente es de 3.000 euros y el pasivo corriente es de 2.500 euros. Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es el 30%, nos pide que se elabore la cuenta de empresas y ganancias de la empresa. Básicamente necesitamos agrupar por una parte ingresos de explotación, es decir, las ventas, con los gastos de explotación, es decir, la compra de mercaderías, los suministros de agua y los gastos de mano de obra. Esto nos dará como resultado de explotación 1.140 euros. Por otra parte, se debe buscar el resultado financiero. Para ello habría que agrupar los ingresos financieros, si los hubiera, y los gastos financieros, que en este caso serían los intereses de las deudas, dándonos que el resultado financiero es de menos 320. Juntando el resultado de explotación con el financiero, se tendría que el resultado antes de pago de tasas sería de 820. Sacando el 30% del impuesto de sociedades, se deduciría a esta cifra 246 euros, dándonos como resultado 574 euros, lo cual quiere decir que el beneficio neto de la empresa es de 574 euros. Por otra parte, se pide que se calcule el fondo de maniobra o capital circulante y que se explique si la empresa es solvente a corto plazo. El cálculo del fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, es decir, que en este caso serían 500 euros. Siempre que la cifra sea positiva, indicará que la empresa es solvente. Luego la conclusión es que, en primer lugar, el fondo de maniobra es de 500 euros y es solvente a corto plazo, ya que la diferencia es positiva. Finalmente nos dice: explique qué se entiende por reservas de la empresa y de qué tipo de financiación se tratará. Esta es una pregunta teórica sin más. Cuando hablamos de las reservas, se está hablando de los beneficios que se han reinvertido en la empresa. Se trataría de que es una fuente de financiación propia
porque el dinero se pertenece a la empresa, ya que se ha generado dentro de la propia empresa y se consideraría que es interna porque este dinero se generó gracias a la propia actividad de la empresa dentro de la propia empresa. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!